que os gusta debatir, va a haber más momentos. Bueno, decía que un año más he conseguido enrollar a Carlos en que venga el Data Management Summit. Entonces, bueno, aparte que para mí tener oficina del dato es motivo de orgullo, y hoy nos ha preparado algo muy particular que me gusta mucho, y es una forma, vamos a ver, de cómo los espacios abiertos pueden ayudar a las empresas, ¿no? Ayer hablamos mucho desde la perspectiva de la administración pública, de interoperabilidad, y fue muy guay. Hoy vamos a verlo de forma diferente. Carlos, a ti le estrado y bueno, disfruta, como siempre. Bueno, pues buenos días, encantado de estar con vosotros. Y bueno, pues lo que vamos a hablar, o lo que voy a intentar contaros es este concepto de espacio de datos y el espacio de datos como lugar de creación de valor, ¿no? En primer lugar, bueno, pues Michel me ha presentado, bueno, soy Carlos Alonso, soy el director de la división Oficina del Dato. La Oficina del Dato, para los que no nos conozcáis, bueno, dependemos de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y bueno, pues nuestra misión con mayúsculas somos la unidad encargada de dinamizar la gestión, compartición y el uso de los datos a lo largo de todos los sectores productivos de la economía y sociedad española. O sea, como veis, una misión con mayúsculas. No somos únicamente sector público, sino que nuestra idea es ir más allá y dinamizar el sector privado, ¿no? Y en esa idea de dinamizar el sector privado, los espacios de datos, como vamos a ver, pues son pieza clave. Bueno, aquí tenéis referencias de nuestra web o datosgov.es, que también trabaja con nosotros, bueno, correo, Twitter, LinkedIn, estas cosillas. ¿Qué os voy a contar? Muy brevemente, centrar un poco el tema con la Estrategia Europea de Datos, para aterrizar a continuación en el concepto de espacio de datos, solamente va a ser enumerar lo que son el plan de actuaciones para el despliegue de estos espacios de datos que tenemos confeccionado, aunque aún no publicado, por la Oficina del Dato, una serie de consideraciones prácticas en cuanto a estos espacios de datos y unas breves conclusiones. La Estrategia Europea del Dato. O sea, bueno, la importancia del dato, pues todos la tenemos presente, todos los que estamos aquí, ¿no? Pero bueno, aquí decir también, bueno, pues que la Comisión Europea tiene una estrategia al respecto y se marca como objetivo impulsar esta economía del dato. Impulsar la economía del dato alrededor de los principios de soberanía, confidencialidad, transparencia, seguridad, competencia justa. Lo que calculan, que decían en 2025, que llegaría a ser un 5% del PIB europeo como tal, ¿no? O sea, el dato al final, pieza clave de la revolución industrial, tecnológica, objetivos de desarrollo sostenible y demás. Como tal pieza clave aparece en el programa de España Digital 2026 y aparece también en el plan de digitalización de las administraciones públicas. Esto, bueno, pues igual a alguien ajeno al mundillo nuestro pues le puede sorprender, ¿no? Pero básicamente lo que decía en el año 2019 es que habría un incremento de profesionales dedicados al dato del 7,5% hasta 2025 y un incremento del valor de la economía del dato del 9%. ¿Qué es lo que ha montado para potenciar esta estrategia en la Unión Europea? ¿Vale? Alrededor de esta idea de generar un mercado único del dato, muy consecuente con todo lo que es generar un mercado único a nivel europeo, ¿no? Mercado de bienes, no de bienes digitales, pues hay todo un conjunto de iniciativas legislativas. Iniciativas legislativas que algunas ya son realidad, como puede ser la Directiva de Datos Abiertos, como puede ser la Directiva del Libre Flujo de Datos, como puede ser todo el tema de privacidad del RGPD, como es ya la Data Governance Act, que está en vigor desde el 24 de septiembre, y como será la Data Act, que está ahora mismo ya cerrada en trílogos y pendiente de publicación y después entrará en vigor, y como también colateralmente será toda la Directiva de Inteligencia Artificial, la IA Act. Al final lo que busca la Unión Europea es garantizar esa soberanía digital. O sea, de alguna forma la idea que se tiene es el mundo de los datos personales se ha perdido, sin embargo hay todo un mundo que va a eclosionar que es el de los datos industriales. En ese mundo de los datos industriales, todo el tema de la computación en el borde, edge computing, es fundamental. Entonces, lo que busca es, por una parte, potenciar infraestructuras cloud, en el cual hacer ese despliegue y ese despliegue de edge computing, y por otra parte, generar todo este mercado de datos, ¿vale? Y la pieza clave para generar este mercado de datos que aparece en la Estrategia Europea de Datos y aparece en las diferentes legislaciones que os he comentado, o termina apareciendo en la Data Act, mejor dicho, son estos espacios de datos.
Entonces, ¿qué son los espacios de datos? Para centrar un poco el concepto, que muchas veces tenemos cada uno una idea distinta, ¿no? O sea, espacios de datos, en primer lugar, pieza clave de la estrategia europea del dato, ¿no? Son ecosistemas, ¿vale?, donde diferentes participantes, ya sean proveedores, ya sean consumidores, ya sean intermediarios de datos, lo que hacen es poner en valor ese dato, intercambiar ese dato en un entorno de soberanía, confianza y seguridad. O sea, siempre que se habla de espacio de datos, al final las palabras claves son soberanía, confianza y seguridad. ¿Cómo debo de entender la soberanía del dato? La soberanía del dato no estamos hablando de soberanía digital, que es que el dato resida en territorio europeo. No hablamos de soberanía tecnológica, que es que además tengamos todos los medios tecnológicos a nivel europeo, sino soberanía del dato, que el que pone el dato en estos ecosistemas sea capaz de decir bajo qué condiciones de acceso y uso se van a usar, ¿vale? O sea, yo debo de ser capaz de poder decir, vale, yo te cedo el dato o yo te vendo este dato, pero te lo vendo para que entrenes este algoritmo de inteligencia artificial. O yo te vendo el dato, pero te lo vendo y lo puedes usar durante un mes, pero no lo puedes usar a posteriori. No te vendo el dato, lo copias y a partir de ahí ya lo distribuyes por otro lado, ¿no? O sea, este concepto de soberanía al final es clave en estos espacios de datos. ¿Cuáles serían estos principios de diseño? Bueno, ya hemos dicho soberanía, apertura. Lo que no se intenta, lo que busca la Unión Europea de alguna forma es no replicar el modelo de plataformas, no replicar los hiperescalares. No se busca crear un hiperescalar europeo. Lo que se busca es un entorno federado, federal, que se pueda desplegar con independencia de la nube, de la infraestructura física que tienes por debajo. Ellos hablan mucho de lo que es el Trusted Cloud, o sea, una nube de confianza sobre la cual desplegar las diferentes aplicaciones de servicios y datos, ¿no? Una nube federada, descentralizada y, en cierto modo, con una gobernanza compartida. La solución no es técnica, ¿vale? Hay un artículo del Joint Research Center que habla de los fundamentos científicos de estos espacios de datos. Ellos hacen estudios de investigación para apoyar las diferentes políticas públicas de la Unión Europea y tenía este mapa mental, por llamarlo de alguna forma, de todos los aspectos a considerar cuando se habla de gobernanza de estos espacios de datos. O sea, aunque después veremos que quizás las soluciones técnicas en algunos casos están inmaduras, hay muchos más aspectos que considerar en estos espacios de datos. O sea, desde diferentes dimensiones, que puede ser de negocio, que puede ser la dimensión legal, la dimensión funcional, la organizativa, finalmente la técnica, ¿no? Y bueno, pues esto es solamente tener una idea de la complejidad de temas que pueden llegar a haber. Pero, ¿qué son, y bajo ya un poco a nivel técnico, estos espacios de datos? Que nosotros hemos encontrado que al final consideramos que espacio de datos, pues cada uno tiene una idea distinta, ¿no? O sea, por centrar un poco y por analogía con el modelo este de las 5 estrellas de los datos enlazados, datos abiertos, ¿no? La publicación. Un primer escenario es el intercambio bilateral de información, ¿vale? O sea, lo que llevamos haciendo toda la vida. Eso, en principio, digamos que ya sería una visión muy laxa de lo que es un espacio de datos. Un segundo escenario sería cuando yo tengo un operador que me centraliza la información de diferentes agentes, ¿vale? O sea, quizás un data lake como tal. Yo tengo, pues por ejemplo, me viene a la cabeza, o sea, un operador de turismo, un destino turístico que centraliza información de diferentes agentes y la vuelve a publicar hacia afuera, ¿vale? Está centralizando. Eso sería pues un entorno centralizado. Un paso más allá es cuando, además de centralizar la información, yo la comercio, o sea, monto un marketplace. O igual incluso hasta ni tengo la información, pero te pongo en contacto con quien la tiene, ¿vale? El cuarto escenario sería ya estos ecosistemas, ¿vale? Donde yo ya tengo productores, consumidores, donde tengo un intermediario de datos que igual coge datos de varios de estos productores, los mezcla y genera un valor añadido que a su vez pone en el mercado, ¿vale? Estos intermediarios de datos que están recogidos en la Data Governance Act como tal. Y el quinto escenario, que es el que busca de alguna forma esta estrategia europea, que es el escenario perfecto, en el cual los ecosistemas estos sectoriales, en cada uno de los sectores industriales, son capaces de dialogar e interactuar entre ellos, ¿vale? Nosotros desde la Oficina del Dato hemos considerado que, dado que las tecnologías para crear escenarios cuarto o quinto podemos considerar que están inmaduras, empezamos a hablar de espacios de datos desde el de 2 estrellas, ¿no? Siendo un poco laxos en esa afirmación. ¿Con qué idea? Con que la idea al final es que, de alguna forma,
estos escenarios que podemos ir construyendo, estas necesidades de negocio que podemos ir satisfaciendo, que podemos ir creando valor, al final se van a terminar integrando en estos otros escenarios más complejos. De tal forma que igual toda una plataforma que yo tengo montada centralizada, como la que os decía, al final es un nodo que se integra en un sistema más complejo cuando esté disponible. Pero quizás ahí lo importante, que luego es una de las conclusiones, creo, no es quedarnos parados porque tecnológicamente no podamos llegar a hacer ahora la solución perfecta de todos estos ecosistemas, sino empezar a crear todas estas comunidades, todo este negocio, toda esta generación de valor como tal. La Unión Europea, por lo que apuesta, es por diferentes espacios sectoriales, que si administración pública, bueno, que si ciencia, cultura, agrícola, movilidad, sanidad y demás. Y que todos estos espacios sectoriales al final también dialogan y se interconectan entre ellos. Hemos estado hablando de las soluciones, ¿vale? Ahora mismo, si os asomáis al panorama europeo, veréis que hay diferentes opciones para construir estos espacios de datos que están colaborando y compitiendo entre ellas, o sea, dándose codazos, básicamente por ganar la posición como tal. Las más relevantes, pues tenemos ITSA, International Data Space Association, que tiene una arquitectura de referencia. Tenemos GaiaX, que en España está el Hub Nacional también para desarrollar GaiaX. GaiaX más centrada en todo lo que puede ser esa interconexión entre los diferentes espacios de datos, con independencia de la tecnología con la que se construya cada uno de esos espacios de datos. Tenemos el mundo de Fibeware, que es más conocido por todo el tema de las Smart Cities, todos sus protocolos de interconexión y demás, que está entrando también en el mundo de espacios de datos. Y luego, bueno, BDBA, que es una asociación para más bien de ideas alrededor de inteligencia artificial, ¿no? Y luego hay una serie también de casos ya que tenemos de espacios de datos o de pilotos de espacios de datos. O sea, si os asomáis al mundo, espacios de datos, pues veréis que hay muchísimas alternativas que se están consolidando. En el caso de la Comisión Europea, acaba de adjudicar recientemente una licitación pública por valor de 150 millones de euros para construir un middleware que llama Simple, que implemente estos espacios de datos. Estas 4 asociaciones, a su vez, forman parte de la Data Space Business Alliance, que son los que están en el Data Space Support Center para la Unión Europea, también para apoyar esta generación de estos espacios de datos. O sea, como os decía, gran apuesta de la Unión Europea al respecto. La siguiente pregunta sería, ¿y en España qué hacemos con todo esto, no? Pues nosotros desde la Oficina del Dato tenemos un plan de despliegue de estos espacios de datos, en el cual hemos realizado ya una serie de acciones que luego vamos a ver. Y este plan de despliegue al final busca 5 objetivos con mayúsculas. Mejora el desempeño de los sectores productivos estratégicos, fomentar la generación de nuevas soluciones y modelos de negocio dentro de esta mejora, garantizar la autonomía digital estratégica, asegurar la capacidad nacional para proveer y controlar tecnologías críticas, nuestro proceso de digitalización, impulso a la generación de un dato de calidad, puesta en valor del dato público. En estos espacios de datos, las administraciones públicas yo creo que tienen mucho que decir. Y tienen mucho que decir siendo ejemplo de su uso, promoviendo la colaboración pública-privada y poniendo los datos como datos abiertos en estos espacios de datos. O sea, espacio de datos no es datos abiertos, es comercio de datos, ¿vale? Pero las administraciones pueden poner esos datos abiertos. Y luego fomento de una economía del dato justa y sostenible. Tenemos este plan, pues llevamos 2 meses a punto de sacarlo, pues prácticamente ya en cocina, ¿no? Con una primera parte donde desgranamos todo lo que en la literatura hay sobre concepto de espacios de datos, la segunda parte donde están los objetivos, ejes y medidas, y una tercera parte de aproximación practicona a cómo desarrollar estos espacios de datos, ¿no? Hablando de generar las condiciones de despliegue, concepción inicial, importancia de la calidad del dato, privacidad, licenciamiento de los datos abiertos, interconexión de espacios de datos. Al final tenemos unos objetivos que estarían en la parte vertical y unos ejes estratégicos y una serie de medidas. Por dentro de los ejes, elementos habilitadores de la viabilidad y sostenibilidad. Dentro de ellos, medidas para generar las condiciones de mercado, buscar la cohesión social y territorial, formar comunidad, garantizar la interoperabilidad, independencia de la solución tecnológica y despliegue de laboratorios. Gobierno confiable del dato, que también por la parte de DAMA quizás nos toca más de cerca, ¿no?
fijación de los marcos de gobierno, aseguramiento de la seguridad y confidencialidad, evaluación de la madurez organizativa, mejora de la calidad del dato intercambiado. Esfuerzos tractores en sectores clave. ¿A qué sectores vamos a dedicar más esfuerzos de despliegue de estos espacios de datos, apoyo focalizado y respuesta a los desafíos sociales? Y luego ya os decía antes, el rol determinante de las administraciones públicas, tanto involucrando en el despliegue sectorial, movilizando el valor del dato público, la captura de valor y las administraciones como ejemplo. ¿Qué proyectos hemos desarrollado ya? Siguiendo este plan de actuaciones o hilvanando de este plan de actuaciones, ¿no? O sea, hay una serie de proyectos singulares liderados por comunidades autónomas dentro de lo que se llamó las iniciativas RETEC, donde varias comunidades autónomas, 3 o 4, se ponían de acuerdo para desarrollar diferentes proyectos de digitalización y parte de ellos eran de espacios de datos. También hay otro liderado por la CEMP, en este caso para integrar información proveniente de sus Smart Cities como tal. Está el Hub Nacional de Gaia X, al cual le damos apoyo desde nuestra Secretaría de Estado. Hay un apoyo al desarrollo de tecnologías base de seguridad y soberanía, en este caso a través de la Universidad Politécnica. Hay desarrollo de actividades alrededor del lenguaje, que también tiene una subvención nominativa. Estamos trabajando en Espacio Nacional de Datos de Salud, los diferentes espacios de datos del sector público. Va a haber subvenciones competitivas para el desarrollo de demostradores y casos de uso de espacios de datos, ¿vale? En el PRTR existe un dinero asignado, bueno, en este caso son 500 millones de euros para generar estos espacios de datos. Y por la parte de turismo, que estamos muy activamente impulsando estos espacios de datos de turismo, pues con Segitur está desarrollando la plataforma de destinos turísticos inteligentes, ha generado una ontología de turismo y, bueno, dentro de las Coordinated and Support Actions europeas para el despliegue de espacios de datos, pues tenemos también un papel. Y luego, bueno, existe otro mundo por ahí que también está impulsando la Comisión Europea dentro de su década digital 2030, que son proyectos a largo plazo para garantizar la sostenibilidad de diferentes alternativas tecnológicas. Un caso claro es el European Blockchain. Y otro caso va a ser un EDIC, que llaman European Digital Infrastructure Consortia, en este caso de movilidad, ¿vale? Y aquí, bueno, pues está el Ministerio de Transportes en ello, también intentando impulsarlo para dar continuidad a un proyecto que tiene de logística con puertos del Estado y Adif. Esas serían las grandes ideas. Ahora decimos, bueno, esto en la práctica, ¿cómo lo materializo, no? Entonces, aspectos a considerar que yo creo que son importantes. Pues la aportación a negocio, ¿no? O sea, espacio de datos como lugar donde generar valor y aportar a negocio, como tal. La compartición de datos, como todos sabemos, o sea, genera valor más allá de la suma de los partícipes individuales. Hace falta una involucración de la dirección, tener una visión a largo plazo. Desde la Oficina del Dato, en este caso, bueno, tomando como referencia un estudio, unos documentos holandeses, se hizo una metodología de levantamiento y diseño de casos de uso, que la tenemos publicada en datosgov.es, pues ahora después la vemos así brevemente, pero bueno, estaría accesible. Importante proponer valor, generar estas redes de negocio, la colaboración pública-privada y, como no puede ser de otra forma, ciberseguridad y privacidad desde el diseño. O sea, tenemos las guías estas, las metodologías, pues os animo, bueno, con Google, no están los enlaces, pero bueno, con Google ponéis guía de evaluación de la viabilidad de casos de uso, datosgov.es y os sale directamente, ¿no? Lo cual abordamos, en primer lugar, ante un determinado caso de uso, dar respuesta si es viable o no es viable y después, lo que os decía, todos esos aspectos que hay que considerar al desarrollar un caso de uso. Aspectos también a considerar, solución técnica. Que no tengamos la solución perfecta, pues no debe ser una excusa. Cualquier diseño que hagamos, al final en estos espacios de datos, uno de los aspectos claves es la escalabilidad, que pueda añadir nuevos casos de uso, que pueda añadir nuevos partícipes, ¿no? Hay que buscar soluciones sencillas que no levanten barreras de entrada, esa apertura que veíamos antes, ¿no? Despliegue de la solución técnica ágil, sencillo, robusto, escalable, interoperable, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Y aquí yo dejaba una pregunta, ¿no? Si estos conceptos de data mesh, estos productos de datos que estoy generando internamente, ¿no? Si pudieran ser también aplicables a estos espacios de datos. O sea, al final yo lo que voy a publicar, lo que voy a tener va a ser lo que yo para adentro puedo tener todo lo que quiera, pero hacia afuera publico estos productos de datos.
productos de datos, con estas condiciones de acceso y uso que me garantizan una soberanía y que tienen un determinado precio. Y yo los publico en estos ecosistemas de datos que estamos hablando, ¿no? Y en cuanto al gobierno de estos espacios de datos, que es el aspecto clave, y aquí no hablamos del gobierno dentro de una organización, sino del gobierno de diferentes servicios, diferentes sistemas que están interactuando, ¿no? En primer lugar, tengo que tener un gobierno efectivo del dato dentro de cada organización. Y ahí, ayer tuvimos ocasión de escucharlo, pero bueno, desde la Oficina del Dato hemos generado las especificaciones, una familia de especificaciones alrededor del dato, ¿vale? Y la UNE 80, que es evaluación de la calidad, de la madurez de una organización con respecto al dato, pues es fundamental para marcarte ese camino de cuán bueno eres en el tratamiento del dato. Ese camino puede acabar en una certificación, ¿vale? Certificación por cualquier organismo certificador. Igual, cuando yo voy a empezar a estar en un espacio de datos, para dejarme incorporar, dice, oye, a ver si nos causas un trastorno. Dime cuán bueno eres tú en tu tratamiento del dato, algo objetivo como tal, ¿no? Interoperabilidad, decíamos ayer, pues técnica, semántica, organizativa, legal, pues aquí que interconectamos diferentes sistemas, pues pieza clave como tal. Calidad del dato, fundamental. Un dato con una calidad contrastada va a tener un valor distinto en estos espacios de datos que el que no tiene calidad, ¿vale? Y aquí la especificación que tenemos también, la 181, de evaluación de la calidad del producto de datos, ¿vale? No de la gestión, no de los procesos, sino aquí del producto, pues también puede ser muy interesante, ¿no? Semántica. Pues yo, cuanto más próximo a las semánticas, más fundamental veo todo el tema, ¿no? Y aquí yo lanzaba una pregunta que creo que también dejé ayer en el aire, ¿no? O sea, cómo las IAs generativas, estos modelos de lenguaje, nos pueden ayudar, o yo creo que van a ser pieza clave en ayudarnos a solucionar muchos de estos problemas de interoperabilidad que en algunos casos llevamos mucho tiempo hablando de ellos y no les hemos dado respuesta, ¿no? Las especificaciones UNE, lo decía, tenemos 77, que sería gobierno del dato, 78, gestión del dato, 79, gestión de la calidad del dato, y su primo hermano, que es la 81, que es evaluación de la calidad del producto de datos, y luego la evaluación de procesos, que es la 80, con respecto a la 77, 78 y 79. No son para organizaciones públicas, ¿vale? O sea, son organizaciones privadas, organizaciones públicas. Son aplicables a cualquier organización. Y es una orientación a procesos de todo lo que tienes que tener en cuenta cuando hablas de estos aspectos. Y no nos las hemos inventado nosotros. Básicamente lo que se ha hecho ha sido sistematizar lo que dice las diferentes ISOs al respecto. Si estamos hablando de gobierno, la 38500, si hablamos de gestión, las ISOs 8000, si hablamos de calidad, la 25012, 24 y 40, ¿no? Y un poco para acabar, o los mensajes así claves, Europa tiene entre sus objetivos la creación de este mercado único europeo de datos. La Oficina del Dato desplegamos dicho objetivo en España, teniendo en cuenta los medios que tenemos, ¿no? Y apoyamos ese despliegue de los espacios de datos y la consecución de la soberanía digital estratégica. La solución no es técnica. Hay muchos aspectos aquí de negocio, de compartición, de gobernanza a considerar, ¿no? Pero estos espacios de datos pues van a ser, o serán, el futuro de toda esta economía del dato, ¿no? O sea, es el lugar donde generar valor alrededor de la economía del dato, donde podamos exponer nuestros productos de datos, donde nuestros productos de datos puedan ser consumidos, donde puedan nacer intermediarios de datos que generen valor y generen valor añadido, ¿no? Como tal. Y bueno, pues en base a estos espacios de datos articulamos la economía del dato, una economía generadora de valor, podemos hablar de valor, sostenible, inclusiva, y que esa colectivización del valor que se genera en la economía no se quede en las plataformas, sino que de alguna forma se reparta entre todos, ¿no? Y bueno, esta es la presentación que os quería hacer en esta evangelización de los espacios de datos y espero que si vuelva a surgir el concepto pues os sea de interés. Pues muchas gracias. Bueno, camiseta te di ayer, o sea, pero eso luego endorsement en LinkedIn diciendo, son friki. Vale, perfecto. Bueno, gracias, Carlos.